Esta semana en Salsa TV vamos a ir a Mudco Farms en Huntsville, Texas. That's right, y aquí hay como 600 acres que no vamos a poder cubrir todo, pero sí vamos a ir a disparar pistolas. Y aquí conociendo unos caballitos que son nuestros fans. Y Sadie también tiene nuevas fotos en salsatv.com, so vayan y visiten eso. Y también entrevistamos a actores de la película Shooter con Mark Wahlberg. Te quiero mucho. Hola amigos, les habla Sadie y Jennifer con Salsa TV. Estamos en Huntsville, Texas y estamos entrenándonos para ser snipers. That's right, como en la película Shooter. Y cuando fuimos a Hollywood, entrevistamos a Danny Glover, Mark Wahlberg, Michael Peña, el director Antoine Fuqua y la actriz Kate Mara. Pero antes de enseñarles las entrevistas, vean estos trailers. Come on, boy! Bubbly swagger. You're a hard man to find. I'm not hard enough. There's going to be an attempt on the life of the president. The shot would be taken from beyond a mile. 5 or 6 men in the world make a shot like that. We need you to stop it. ¿Cómo fue trabajando tan cerca con Mark Wahlberg? Estaba bien profesional con todo y también con el director, ¿no? Con Antoine Fuqua, el director de Training Day. Era la historia es mi papel es de un FBI, un agente de FBI, y yo se me hace que 2 semanas después de la escuela, en el trabajo, entonces no puedo dar muchos detalles, ¿verdad? Pero me encantó la película, me encantó trabajar con Mark y también con Antoine. Sí, lo que me agradó también es tu personaje o tú como actor. Sí. Pues te sale mucha gracia. ¿Oh, sí? Y, sí, o sea, yo cuando estuve ahí vi a todo el audience que se reían cuando tú salías. So te quería preguntar, cuando tú haces una drama, ¿Cómo que drama? Pues una película como esta tan dramática, ¿cómo es que te sale la gracia de comedy? Oh, quién sabe, yo no sé, pero nomás lo que la comedia se me hace cuando alguien está nervioso y tiene que hacer cosas, ¿no? Es como comedia, porque la gente que hace la comedia, tú sabes, la persona que está bien nervioso, te hace sonreír. Ok. ¿Y con qué actor tú esperas trabajar en el futuro? A mí me encantó trabajar con Maggie en World Trade Center, me encantó todo, y también con Kate en esta película para ver, pero lo que me importa más es los directores y la historia. Si ellos van a dirigir algo que en la historia que me encanta, entonces eso es lo que quiero hacer. En la película Shooter, ¿cuál fue tu parte preferida? Bueno, todas las escenas que salió Mark Wahlberg, y cuando estuvimos en Los Ángeles, nos describió tantito de su personaje y nos dijo que era tan serio y tan dramático, pero encontró debileces que nosotros también nos podemos relacionar la relación que tuvo con su mascota, con el personaje de Sarah y con el personaje de Nick. Bueno, ahí nada más les digo porque quiero que ustedes vean la entrevista que hicimos con Mark Wahlberg. I am a professional, can you tell? Yeah, and I have to say that I, kind of get freaked out a little bit on the shooting so that was really intense for me, and I also did notice the audience reaction. And another thing is the good comedy in it. So I was going to ask you, in such a drama movie like this, how is it that you create such comedy?
Well, my thing was always the circumstances of the character we're living in were so intense, and he's such a serious guy that we needed to find some ways to let people in, and to show a much softer side. So certainly with the dog and with his relationship with Kate's character Sarah, and anytime there wasn't any real element of danger between Michael's character and myself, we wanted to make it a little bit looser. I think that's what kind of makes the character more likable, and certainly the audience knows that he's been set up and he has a right to be angry, but you want them to root for him and kind of get on board and like him. So. One long red nail that shoots from her toe is tickling my blood and shifting its flow.